Bendecidos con toda bendición. Se les saluda desde el Ministerio Internacional del Dios Vivo, con el propósito de participarle de una enseñanza del Espíritu. Una enseñanza más, porque este ministerio está precisamente para revelar misterios. Revelar los misterios que estuvieron ocultos durante tiempos y edades, y ahora que es el cumplimiento de los tiempos, entonces nosotros podemos tener el claro entendimiento de lo que está escrito conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque toda la Biblia fue hecha con ese propósito, que los ojos del entendimiento la iban a poder ver claramente con su verdad hasta que Dios el Padre así lo determinara. Ahora los ojos del entendimiento han sido alumbrados, no para todos, sino para unos pocos. Por eso aquí nosotros no tenemos problema con que no hayan cantidades, no hayan multitudes. Porque donde hay cantidades, donde hay multitudes, lo que hay son pleitos, disensiones, contiendas, porque cada quien quiere aplicar su conocimiento, su entendimiento. Y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia. No, este es el conocimiento de Dios y se respeta. De hecho, hoy tenemos una enseñanza que tiene por título La vida de Dios en Cristo. Porque el proceso de Cristo fue un tiempo. Por eso nosotros leímos hace 8 días que decía Jesús de Nazaret: yo ahora trabajo y mi Padre trabaja. Quiere decir que Jesús de Nazaret estaba trabajando en el proyecto de Cristo. Pero el proyecto de Cristo no termina cuando muere el cuerpo de Jesús de Nazaret. No. Porque como la enseñanza es espiritual, el conocimiento sigue. O sea, la enseñanza no termina, la enseñanza no muere, no finaliza, sino que después a través de Pablo comienzan a manifestar las enseñanzas para los gentiles y revelarle algunos misterios que de hecho no se habían dado a conocer sino hasta que Pablo le predica al pueblo gentil. Y posteriormente de los dos pueblos, Dios mismo hace uno. Y dice que de los dos hizo un solo pueblo. Y de ahí sacó su iglesia, de ahí saca su manada pequeña. Por eso usted va conociendo los misterios y va aprendiendo a través de esta doctrina cosas que antes usted no conocía, no entendía. Y cuando nosotros llegamos a tener este conocimiento pleno, nos damos cuenta que la doctrina cristiana termina, porque es una doctrina de salvación, es una doctrina que tiene un fin. Entonces, y Dios estaba participando en eso. Pero antes de eso vamos a ir al consejo para la siembra. Vamos a ir rápidamente entonces a la primera carta a Timoteo 6, versos del 3 al 10. Primera Timoteo 6, del 3 al 10. Como esta es la enseñanza para la siembra, solo se las voy a leer y una poca aclaración les voy a hacer. Y dice así: si alguno enseña otra cosa afuera de este conocimiento espiritual, porque si nosotros con los ojos del entendimiento alumbrados entendemos perfectamente lo que Pablo escribió con la intención, con la idea perfecta, correcta, clara, que era la verdad, entonces todo lo que está fuera de aquí es otra cosa. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido
y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchos que cuando las ganancias no van bien, la doctrina no es buena. Y entonces optan por decir eso no sirve y mejor cambiemos y bueno. Así quedaron algunos buscando dinero. De hecho, los que están en la resurrección de los muertos o en la transformación todavía, esa fue la razón por la que no pudieron pasar al conocimiento de la verdad del Espíritu enseñada por Dios el Padre. Así pues, vamos a pasar a lo que es la enseñanza para esta oportunidad. La vida de Dios en Cristo. Y vamos a comenzar en la primera carta a Timoteo 3:10. Vamos a comenzar en el 14. Dice 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Este es el verso 14. El 15 dice, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El verso 15 nos enseña específicamente y bien claro que es para el ministerio del Dios vivo o la casa del Dios viviente, que es para este tiempo. No está hablando de lugares, sino está hablando de tiempos. Entonces dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios, manifestado en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Justificado en el Espíritu. Dios estaba en una doctrina. Visto de los ángeles. Estuvo nuevamente en otro cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque ahí fue visto de los ángeles. Ángeles eran los que le obedecieron y comenzaron a predicar también la gracia, a hacer que la palabra de la gracia corriera. Entonces dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, en la doctrina de la gracia a través de las 14 epístolas. Porque esa era la predicación que Pablo daba a los gentiles, de romanos a hebreos. Los hebreos no son gentiles, pero como fue escrito por Pablo, también tenían derecho a leerlo los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es lo último.
Porque cuando dice creído en el mundo, es a través de la manifestación de la doctrina del Espíritu del Dios viviente. Entonces, esta era la función de Dios. Nosotros entendemos ahora que Dios, funcionando en Cristo, porque esa es la enseñanza, Dios estaba en Cristo. Entonces el proyecto de Cristo era un proyecto de salvación. Y esa salvación comienza cuando Jesús de Nazaret empieza su ministerio, empieza su predicación. Y esa predicación viene respaldada por ejemplos, por milagros que hizo, por palabras que dijo. Pero lo más importante es las acciones últimas de su muerte, resurrección y que volvió a vivir. Porque era un ejemplo claro para lo que después sería espiritual. Entonces es como cuando una enseñanza principia, le comienzan enseñando con manzanitas y le quitan unas manzanitas, por ejemplo el ejemplo de las 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay aquí? Las que los ojos ven, son 5. Si quito 2, ¿cuántas quedan? Quedan 3. Y si pongo una, ¿cuántas hay? Hay 4. O sea que toda la enseñanza es conforme a lo que van viendo. Pero esta persona que está aprendiendo, que en este caso es como un niño, cuando él ya es adulto no le están poniendo manzanas. Ya él tiene la habilidad mental de poder sumar y restar en la cabeza. Entonces ya las enseñanzas ya vienen de otra índole, como por ejemplo la espiritual. Entonces al pueblo gentil ya no le enseñaban con manzanas, ya le enseñaban con palabras. Entonces todo ese proceso, todo ese proyecto era la vida de Cristo. Porque Cristo estaba haciendo su labor, solo que ahora espiritual. La gente no lo veía, ni sabía que ahí estaba Cristo. Porque ellos hicieron una mezcolanza, hablando de la religión, revolvieron la ley, revolvieron la gracia. Ellos tienen todo lo que se les ocurre a cada uno conforme lo que interpretó y entendió de la Biblia, e hicieron religiones. Por eso es que en el mundo hay más de 5,000 religiones y habiendo una sola verdad. Pero ahora se termina esa mentira, porque termina la carne, todo ese conocimiento, y nace una sola verdad, la espiritual. Otra espiritual no hay, porque no le han podido sacar otra espiritual a la Biblia, sino esta que se les está predicando aquí. De hecho, esta enseñanza es precisamente para que cuando usted vaya entendiendo esto, pueda enseñar a otros, como hablando de lo que es aprender a leer, la lectura. El que primero sabe leer le comienza a enseñar a otros a leer. Y así es este ministerio. Como está comenzando, cuando usted ya vaya entendiendo, los ojos de su entendimiento vayan siendo alumbrados, usted le va predicando esto a otra gente, enseñándole. No, usted ya no es cristiano. Cristo terminó, ¿por qué ser una salvación? ¿Por qué eso es? Yo no sé si usted ya se anima a hacerlo, a comenzar a invitar gente para que oiga estas predicaciones. Y lo puede hacer únicamente aquel que esté entendiendo. El que no entiende, ¿qué va a enseñar? Si ni él entiende. Por eso Jesús decía, ciegos guías de ciegos. No entienden ustedes si quieren enseñarle a otros. Es sencillo. Cuando usted comienza a tener el entendimiento de esta predicación, se da cuenta entonces la ignorancia que en la religión hay. Entonces, terminamos leyendo cuál fue el proceso de la vida de Dios en carne. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Eso fue el principio. Y cuando la carne termina, que termina Cristo, entonces da paso al Espíritu. O sea, la enseñanza carnal terminó el hombre terrenal y da paso al hombre celestial. Termina el hombre animal y da paso al hombre celestial. Vamos a entender esto. Vamos a ir entonces
a los versos que están a continuación. Juan 1, 16 al 18. Juan 1, 16 al 18 dice así: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando usted toma de Dios, cuando usted toma de Cristo, usted lo que toma es un entendimiento, es una enseñanza, es una sabiduría. Eso es lo único que usted puede tomar de Cristo. Otra cosa no. Usted puede imitarlo en lo que quiera, a imponer manos, a orar, a hacer. No. Si no es entendimiento, usted eso que tomó de Cristo no le sirve. De Cristo solo le va a servir el entendimiento. Y aquí es donde se le explica el entendimiento que se le están dando a las cosas que Cristo habló y cosas que hizo porque las hizo. Entonces dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero en la primera manifestación de carne, Jesucristo o Jesús de Nazaret estaba todavía cumpliendo la ley. No a cabalidad, porque entendemos que él el día de reposo no lo guardaba. Entonces, estamos viendo que la vida de Cristo era bien importante. ¿Por qué? Porque en él estaba la gracia y la verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora Él le ha dado a conocer. Entonces quiere decir que la labor de Cristo era dar a conocer al Padre. Por eso Él decía, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Y entonces ahí van a conocer, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces entendemos que la vida de Jesús comienza con esa participación carnal. Vamos a continuar. Dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios 5, verso del 14 al 20. Y dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque, perdón, era 5:16, 5:14, perdón. Porque por el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí no está hablando ya de una vida física, aquí ya está hablando de una vida espiritual. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Quiere decir que a través de una doctrina muere uno, y los que le siguen mueren también con esa doctrina. Esa fue la participación de José Luis de Jesús en la gracia. Uno murió, todos murieron. Entonces dice, y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que uno murió y luego todos murieron. Entonces, ahí termina los que murieron y fueron sepultados con Cristo. Todo esto es a través de los tiempos y es necesario dar un repaso a esta historia. Entonces dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, la doctrina viene nueva, todas las cosas pasaron. Ya la doctrina de carne, porque ya no conocemos a Cristo según la carne, la doctrina de carne termina y comienza la explicación espiritual. Es lo que estamos haciendo a través del ministerio del Dios vivo. Enseñarle las cosas espirituales, las cosas que nunca antes se habían visto con los ojos del entendimiento. Entonces todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque era un conocimiento. Como usted sabía esto, usted lo compartía con el vecino, con el amigo, con el que podía, para que saliera de esa ignorancia doctrinal, esa ignorancia religiosa, esa ignorancia que tiene hundida a toda la gente en esa pobreza, en esa enfermedad, en esa miseria, porque si está vacío, enfermo de la cabeza, imagínense cómo será su vida. Entonces dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios, oiga bien, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, lo que usted aprende lo comparte. Así se regó toda la ignorancia religiosa. Muchos no querían ir a las iglesias, pero los que entraban ahí, lo que aprendían lo sacaban a la calle. Lo sacan todavía hoy en día. Ay, viera qué lindo estuvo el mensaje de hoy, dice. Y fíjese que... Y ahí le comienzan a contar la historia. Ya no la cuentan como es, pero la comparten y se riega, eso se contamina. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces quiere decir que esto es un conocimiento, que la labor de aquel que participa de esto es que lo riegue. Que riegue que la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios y Padre de Jesucristo, es lo que nosotros tenemos como doctrina ahora y es la base fundamental de nuestra vida. Entonces, hemos visto pues que nosotros ahora entendemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, pero eso termina, o sea, Cristo termina, porque Cristo no es una persona. Cristo es un género de salvación, una doctrina que termina. ¿Por qué? Porque termina el tiempo. Ya no se predica más a Cristo, ya no lo conocemos según la carne. Y vamos a ir rápidamente para que pueda entender esto, podamos ver esto. Entonces, la enseñanza continúa en primera carta a los Corintios 15 del 16 al 22. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, bien importante.
Y con esto vamos a terminar. 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿De qué está hablando? De la doctrina que nosotros conocemos. Si uno murió, luego todos murieron. Si uno murió, todos murieron con él. Entonces dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. No había razón para qué. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque no tiene ningún crecimiento la doctrina. Si Cristo no resucita, ahí se queda. Pero Cristo resucitó. Y eso vamos a leer. Entonces dice el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque ese género, Cristo, es un género de salvación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque no entramos a la casa del Padre. El proyecto Jesús lo termina cuando nos mete a la casa del Padre. Cuando dice allá que le entrega el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos. Entonces dice aquí, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicia de los que durmieron es. Fíjense bien, después dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí estamos nosotros bien claros de lo que nosotros tenemos como doctrina. Que Cristo resucitó de los muertos y primicia de los que durmieron también es. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina que le enseña cómo era la resurrección de los muertos. ¿Y cuál fue el ejemplo, la figura que nosotros vimos a través de la vida de Jesús de Nazaret, de cómo era la muerte, resurrección y volver a vivir? Así lo dice Romanos 14:9. Para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La certeza que conforme a lo que está escrito estamos en el ministerio correcto. Entonces, este ministerio está comenzando y somos pocos. A mí no me ocupa cuando yo veo que usted entra en aquella como necedad de no quererle dar like. Imagínense si eso le cuesta tanto ponerle el dedo ahí y darle like a una enseñanza del Dios vivo. ¿Qué más no le costará? ¿Y sabe por qué lo hace? Por el daño que recibió en la religión. Esta es parte de lo que usted aprendió, de su cultura, de cómo creció, en medio de quiénes. Porque yo lo veo bien sencillo, bien fácil y no le quita nada. Es bien fácil dar, servir, colaborar. Porque Jesús decía, más bienaventurado es dar. Pero a la gente le gusta recibir. ¿Qué me van a dar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y qué voy a tener? Esa es la cultura, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces Dios lo hace a uno inteligente a través de esta sabiduría, de este conocimiento. Y para mí de veras es un privilegio tenerlo aquí conmigo, porque no para todos va esto. Bienaventurada aquella persona que siempre le da like, porque yo le daba para ver si los demás seguían. Así pues, ¿para qué le sigo diciendo? Dele,
siembre, haga. No, cuando le salga esa basura religiosa en la cabeza, tal vez va a comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Bendecidos con toda bendición. Nos veremos en una próxima